En esta época en que no solamente las enfermedades, sino también el entorno ambiental que interactúa con ellas, exige de explicaciones en su génesis, las que sólo podrán ser entendidas por el estudio de simples a complejos métodos clínicos y de laboratorio. El curso de genética clínica que hoy inicia les enseñará las bases para su comprensión. Esa será nuestra misión. En esta primera lección abordaremos algunos hechos impactantes y no por ello menos importantes de la genética actual, y un breve e interesante bosquejo histórico. La imagen que aparece en sus pantallas, ya conocida por todos ustedes, representa el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia COVID-19 que nos aqueja. Laboratorios de genética y biología molecular rápidamente encontraron que se trataba de un nuevo virus de la familia de los coronavirus, de contenido de ácido ribonucleico, compuesto de 29.903 nucleótidos repartidos en 10 genes que codifican para 9.860 aminoácidos. En todo el mundo se han secuenciado 32.000 genomas de SARS-CoV-2, detectándose al menos 200 mutaciones. En México circulan dos variantes, la del linaje A y la del linaje B. Toda esta información lleva a los investigadores a encontrar fármacos efectivos y producción de vacunas. Y además ha roto el mito de haber sido creado en algún laboratorio, al haberse encontrado similitud genómica con los virus del murciélago y el pangolín, animales silvestres a los que se les ha considerado causantes de la transmisión a los humanos. La fotografía que ahora vemos corresponde a una entidad llamada progeria, que es un síndrome de envejecimiento prematuro. Al nacimiento son aparentemente normales y el peso es acorde para su edad gestacional. Entre los 6 a 18 meses presentan retardo en el crecimiento postnatal, disminuye la grasa subcutánea, existe atrofia progresiva de los folículos pilosos, condicionando finalmente alopecia y pérdida de las cejas y pestañas. La piel es seca y se acentúan las líneas de expresión. Aparecen manchas seniles a la exposición al sol. Hay retardo de la dentición que finalmente conlleva a la hipodontia o a la anodontia. Los ojos son prominentes, aparecen cataratas y cursan con alteraciones de la agudeza visual. Existe ausencia del lóbulo de la oreja e hipoacusia neurosensorial. Las extremidades son hipotróficas, hay fibrosis periarticular que limitan los movimientos articulares. Cursan con aterosclerosis temprana desde los 5 años de edad, asociada a hipertensión, cardiopatías isquémicas, que lleva a infartos al miocardio, siendo los eventos cardiovasculares la principal causa de muerte. La inteligencia es normal. Existe también severo retardo en la maduración sexual. En esta gaceta del año de 1754 del Condado de Gales apareció la siguiente noticia. A los 17 años y 2 meses de edad, el 19 de marzo de 1754, murió a causa de la edad y un decaimiento gradual Hopkins, el pequeño galés mostrado en Londres. Aunque nunca pesó más de 7.7 kilos, en los últimos 3 años no había llegado siquiera a los 5 kilos 400 gramos.
Se ha considerado como la primera descripción de un paciente con progeria. En 1886, Hutchinson describió a un paciente similar al publicado en la Gaceta que mostramos anteriormente. 18 años después, Guilford estudió el caso de Hutchinson y a otro paciente y le llamó al trastorno progeria, que significa del griego pro, hacia o a favor de, y gerón, viejo. La incidencia de esta entidad es de un caso por 4 millones de nacimientos. La expectativa de vida promedio es de 14 años de edad. Existe un reporte de 27 años de sobrevivida. El diagnóstico es meramente clínico, existiendo más signos de los anteriormente señalados, y que ustedes los verán al estudiar a esta enfermedad. Se trata de casos esporádicos, sin embargo, se clasifica con forma de herencia autosómica dominante, señalada en el catálogo de la herencia mendeliana con el número 17667. El sitio del gen que se muta se localiza en el brazo largo del cromosoma 1, que codifica para el gen LMNA, que participa en el soporte estructural del núcleo celular. Al mutar, entonces se produce una inestabilidad nuclear que conduce a un envejecimiento prematuro. Se trata de una mutación en punto que ocurre en el nucleótido 1824 del gen, que ocasiona que en lugar de una citosina se coloque una timina en el nucleótido en cuestión. A esta mutación también se le conoce como Gli608-Gli o G608G. Entonces se produce y se acumula una proteína anormal llamada progerina. Durante muchos años, poco se les pudo ofrecer a estos pacientes. Se utiliza el ácido tauro-urso deoxicólico, que es una chaperona que va a inhibir la formación de placas ateroscleróticas. También novedosas técnicas como la técnica CRISPR-Cas9 y sobre todo la adición de bases, que prometen en un futuro la posibilidad de corrección del gen mutado en la progeria. De dichas técnicas hablaremos en breve. Existen otros síndromes pediátricos con fenotipo de aspecto senil y que se agrupan dentro de los síndromes de envejecimiento prematuro. Aquí les muestro algunos ejemplos. El síndrome de Cockayne, el síndrome de Hallermann-Streiff y el síndrome de Cutty-Laxa, los que deben de investigar para las discusiones que tendremos próximamente. El Dr. David Liu es un químico y biólogo estadounidense, nacido en California en 1973, hijo de inmigrantes de Taiwán, graduado en la Universidad de Harvard con amplio currículum y de gran talento. Con sus investigaciones ha abierto la posibilidad de curar enfermedades genéticas reescribiendo el ácido desoxirribonucleico con su tecnología llamada edición de bases. Las enfermedades genéticas generadas por mutaciones en punto son muy devastadoras, y aunque a menudo conocemos el cambio de base que las condiciona, poco podemos hacer. Así recordemos que los niños que nacen con progeria llevan una T, que representa la timina, en lugar de una C, que representa la citosina,
y que les causará ese envejecimiento prematuro y una muerte temprana. El doctor David Liu se planteó el problema: ¿cómo cambiar esa letra que ocasiona la mutación?, logrando desarrollar en su investigación esa habilidad a la que le llamó edición de bases. Se sabe que las bacterias son infectadas por virus y desarrollaron un mecanismo de defensa que ahora conocemos como CRISPR. Producen una proteína púrpura que actúa como unas tijeras moleculares que cortarán al ácido desoxirribonucleico, rompiendo la doble hélice en dos. CRISPR tiene la capacidad de distinguir el ADN bacteriano y el viral. Por lo tanto, es un sistema útil de defensa para la bacteria. Lo más asombroso de CRISPR es que las tijeras pueden programarse para buscar, unirse y cortar únicamente determinada secuencia. Así, la bacteria, al cortar el ADN del virus, alterará su función y afectará consecuentemente el ciclo de vida del virus. Se ha observado que la técnica CRISPR, al aplicarse al genoma humano, en la mayoría de las mutaciones puntuales y cortar el gen mutado, no beneficia al paciente, porque se necesita restaurar la función del gen mutado, que ya quedó desestabilizado. Así, por ejemplo, cortar el gen mutado de la hemoglobina, que causa la anemia de células falciformes, no restaurará la habilidad del paciente de generar glóbulos rojos sanos, aunque se introduzcan nuevas secuencias de ADN que reemplacen a las secuencias del ADN circundante al sitio del corte. Se ha visto que no funcionará en la mayor parte de los casos. Ahora vemos a dos de las investigadoras que desarrollaron la técnica CRISPR-Cas9, que significa repetidos palindrómicos cortos, agrupados y regularmente interespaciados. Esto es, secuencias de nucleótidos que tanto se pueden leer de 3' a 5' como de 5' a 3', porque el orden de las letras es el mismo. En la técnica de edición de bases se utilizan los mecanismos programables de búsqueda de las tijeras CRISPR, pero en lugar de cortar el ADN directamente, convierten una base en otra sin desestabilizar el resto del gen. Así, CRISPR se considerará como tijera molecular y a los editores de base se le considerará como lápices capaces de cambiar solo una letra y no desestabilizar al gen. Como los editores de bases no existen en la naturaleza, Liu creó en su laboratorio proteínas con esa capacidad, logrando desarrollar el primer editor de bases capaz de convertir la citosina en timina y la guanina en adenina. Existen más de 35,000 mutaciones puntuales y con este editor corresponde solo al 14%, que serían alrededor de 5,000 de las 35,000 mutaciones puntuales. Entonces, lograron crear otra proteína que es capaz de convertir a la adenina en guanina y la timina en citosina. Y con esto abarcaría el 48% más de las mutaciones en punto. No existe ninguna otra disciplina en el área médica a la que se le ha otorgado tantos premios Nobel como las investigaciones relacionadas con la genética.
En el 2019, a estos 3 investigadores se les otorgó dicha distinción por sus investigaciones al haber identificado la maquinaria molecular que regula la actividad de los genes en respuesta a niveles variables de oxígeno. Sus importantes descubrimientos han demostrado cómo cada célula reacciona y responde a los niveles bajos de oxígeno. Solo señalaremos como genes ubicados al lado del gen EPO, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 7, median la respuesta a la hipoxia. Estos mecanismos son importantes y es necesario que profundicemos un poco más y estudiemos el llamado factor inducible por hipoxia. El 18 de mayo del año 2018, hace apenas 2 años, nació Georgina Bowen por cesárea de emergencia. Al nacer, jadeó, estiró los brazos y su corazón se detuvo. Se le mantuvo con vida bajo ventilación mecánica a modo de oxigenación por membrana extracorpórea en el Hospital General de Massachusetts, donde había nacido. De ahí se trasladó al Hospital de Niños en Boston, ya que una parte de su corazón se había dañado severamente. A fin de brindarle un tratamiento innovador desarrollado por los doctores Emani y Macaulay, que consistía en una infusión autóloga de mitocondrias, esto es, trasplante de mitocondrias. Tomaron un pequeño trozo del músculo sano y obtuvieron 1.000 millones de mitocondrias y mediante una infusión se las introdujeron al músculo cardíaco dañado. Georgina ahora respira por sí misma, puede tomar leche materna a través de la sonda. Su corazón da señales de estar sanando y está en lista de espera para ser trasplantada de corazón. La técnica se ha perfeccionado y actualmente se infunden los preparados de mitocondrias en una arteria cardíaca en lugar de hacerlo directamente al músculo cardíaco. Hasta ahora se había llevado este tratamiento solo en niños con cardiopatías congénitas. A este gen, el P53, se le llama el gen guardián de nuestro genoma, ya que tiene un efecto protector para evitar el desarrollo y proliferación de las células cancerosas. Fue descubierto en 1979. Se ha convertido en el gen más estudiado de nuestro genoma, con implicación en más de 200 tipos diferentes de cánceres. Se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma 17 y codifica una proteína formada por 393 aminoácidos y en referencia a su masa, que es de 53 kilodaltones, recibe su nombre. Su mal funcionamiento o la detención de su función favorecerá la aparición del cáncer y su mutación originará cánceres heredables, principalmente de mama y sarcomas, y se le conoce como síndrome de Li-Fraumeni, que se hereda en forma autosómica dominante. Un brote de síndrome urémico hemolítico en el año 2011 fue una epidemia que causó una cepa de E. coli enterohemorrágica, causando la muerte de al menos 46 personas en Alemania y más de 1 millar de infectados, y provocó una crisis alimentaria conocida erróneamente como la crisis del pepino. Sin embargo, el rastreo por estudios genéticos encontró que la causa fue feno greco, un germinado egipcio.
Según los datos generados por la secuenciación del genoma de la cepa en cuestión, la E. coli O104-2.H4 evolucionó como patógeno de alta virulencia, adquiriendo de manera horizontal genes que le dieron esa característica, como son los genes que producen dos potentes toxinas de Shiga, tipo 1 y 2, que nunca antes habían estado presentes en la E. coli enteroagregativa, llamando a este nuevo tipo de patógeno E. coli agregativa enterohemorrágica. Todo esto determinado por pruebas de biología molecular. De gran importancia en la antropología han sido los estudios de los genomas de los diferentes homínidos que han existido en el pasado, pudiendo establecer que todos tenemos un origen común, la Eva mitocondrial, una mujer africana que vivió hace unos 170,000 años, cuyos descendientes se extendieron por todo el planeta, comprobándolo al secuenciar el ADN mitocondrial. Erróneamente, habían clasificado a los neandertales como un eslabón en nuestra cadena evolutiva. Los estudios genómicos mostraron que los neandertales pertenecieron a otra cadena evolutiva de homínidos, que terminaron por extinguirse. Esta fotografía muestra la reconstrucción de los neandertales de acuerdo a antropólogos alemanes. Sin embargo, los españoles han hecho la reconstrucción fenotípica de los neandertales y esta es su nueva imagen. También en la paleontología, los estudios genómicos han sido de mucha importancia, no solamente para clasificar las especies de manera correcta, conocer su evolución y posibilidad de clonar a estas especies extintas. ADN extraído del pelo de varios especímenes del mamut lanudo, se ha logrado secuenciar más del 80% de su genoma. No existe duda que comparándolo con los elefantes comparten gran cantidad de genes. Una de las aplicaciones que con frecuencia se utiliza para la identificación de personas son pruebas genéticas que brindarán resultados precisos. Es interesante ver los resultados obtenidos al estudiar los restos de Otzi, una momia que falleció 3.255 años antes de Cristo, aproximadamente a los 46 años de edad. Tenía ojos café claro, su grupo sanguíneo era O positivo, era intolerante a la lactosa, tenía problemas cardiovasculares, además de artritis, caries, padecía la enfermedad de Lyme, así como parasitosis intestinal. Una tomografía de cráneo reveló que Otzi tenía una punta de flecha en el pulmón izquierdo. Análisis de ADN de la sangre que había en los objetos que lo rodeaban, uno de ellos su cuchillo, demostraron que era de 4 personas. Probablemente se defendió antes de ser asesinado. Su aplicación en medicina forense es imprescindible. Caster Semenya es una atleta sudafricana, especialista en prueba de 800 metros, resultando ser campeona olímpica en Londres en el 2012 y en Río de Janeiro en el 2016, y 3 veces campeona mundial en el 2009, 2011 y 2017. De físico impresionante y el margen tan amplio de imponerse a sus contrincantes, levantó protestas dudando de su género por su apariencia masculina.
iniciando discusiones entre la Federación Internacional de Atletismo y la Sudafricana. Finalmente, se llegó a un primer acuerdo para que Semenya conserve sus títulos y premios una vez que los exámenes genéticos realizados de manera legal en el marco del reglamento oficial se manejaran en forma confidencial. Se había filtrado anteriormente que en su genoma tenía secuencias del gen masculino SRY, permitiéndole competir y no sobrepasar el nivel sanguíneo de testosterona establecido. No menos importante es el Premio Nobel de Medicina en el año 2009, de cómo los cromosomas se copian y protegen contra la degradación. Los científicos, el japonés Yamanaka y el británico Gurdon, obtuvieron este galardón en el 2012 al demostrar que se puede dar marcha atrás al reloj biológico y reprogramar células adultas y diferenciadas para devolverlas a su estado inicial. Por ejemplo, se demostró que bastaba insertar 4 genes para transformar una célula de la piel en una que se comportara como si fuera embrionaria. Ahora bien, daremos una ojeada a la historia que precedió a estos adelantos tecnológicos que nos han dejado impresionados. La genética la podemos definir como la ciencia que estudia los patrones de herencia del modo que los rasgos y las características se transmiten de padres a hijos. Es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que pasan de un ser vivo a sus descendientes. La genética proviene del griego genos, que significa raza, generación. William Bateson, en una carta personal que le envió a su amigo Sedgwick, fechada el 15 de abril de 1905, escribe por vez primera la palabra genética. El mismo Bateson, en Londres, Inglaterra, en el año de 1906, hace pública la palabra genética en la tercera Conferencia Internacional de la Herencia. Ahora vemos una imagen del biólogo y genetista inglés William Bateson, que fue uno de los redescubridores de los trabajos de Mendel. A él se le considera uno de los pioneros de la genética humana. Nació el 8 de agosto de 1861 y falleció a los 65 años de edad. Una fotografía de un fragmento de esa carta que el 18 de abril de 1965 le escribió Bateson a su amigo, en la que hace alusión a la palabra genética para sustituir a la ciencia que empezaba, denominada ciencia de la herencia. Una fotografía de un fragmento de esa carta que Bateson le envió a su amigo el 18 de abril del año de 1905, en la que por vez primera se escribe la palabra genética y le hace alusión de que es un nombre apropiado para sustituir el de la ciencia de la herencia que se le había dado a esta ciencia que iniciaba. En el texto de genética clínica del Dr. Mario González Ramos, entrañable maestro de genética durante nuestra especialización, hace alusión del hallazgo en Elam, al oriente de la ciudad de Ur de los Caldeos, de un pedigrí que muestra en 6 generaciones de caballos
las características de la crin de estos animales. Obliga a pensar que el conocimiento de la transmisión de las características hereditarias es tan antiguo casi como la propia humanidad. Hay que tener en cuenta que el hallazgo al que nos referimos precede de 4000 años a nuestra era. Pitágoras, 400 años antes de Cristo, trata de explicar a su modo la herencia humana. Dice que durante el acto sexual desciende por el cuerpo del varón un vapor que lleva las características del nuevo embrión. De acuerdo con esta teoría, la madre no transmitiría ninguna característica. Los griegos cayeron en errores fantasiosos para explicar a la herencia. Así, consideraron que de la unión de un camello con un leopardo se originaron las jirafas. De tal manera que así, la avestruz tuvo su origen de la unión de las golondrinas con los camellos. Y de la unión de semillas de la acacia con la palma nacieron los bananos. 300 años antes de Cristo, Aristóteles dijo que el semen se originaba de la sangre del varón, la cual fue altamente purificada y ha alcanzado la capacidad de formar una nueva vida. La sangre menstrual, en cambio, semen también de acuerdo con su idea, no alcanzó igual grado de pureza y solo se utilizaría para generar la materia del nuevo ser. Pero la esencia de la vida, llamada dinamis, será proporcionada por el semen masculino. El prestigio de Aristóteles mantuvo en pie esta teoría durante casi 20 siglos y se le llamó teoría de la coagulación de los fluidos. William Harvey, en los años de 1600, duda de la teoría de Aristóteles y estudia los embriones de los ciervos, sacrificando 6 hembras de esta especie en diferentes fechas de la gestación. Y en ningún momento observa dentro del útero las modificaciones en la coagulación de los fluidos a la que se refería Aristóteles. En el siglo XVII, Leeuwenhoek descubre los espermatozoides y observa en su microscopio, que acababa de inventar, la asociación de zoospermas con óvulos y deduce que el espermatozoide da vida al embrión y que el óvulo proporcionará el material nutritivo. Para probarlo, hizo cruzar un conejo macho gris con una hembra blanca y concluyó, puesto que todos los conejitos fueron grises, que su teoría era verdadera. Pero si él hubiese continuado con su experimento, al cruzar los conejos de esa primera generación, habría reaparecido el color blanco. Tuvo la oportunidad de haberse adelantado a Mendel. Otro holandés, Jan Swammerdam, propuso en la misma centuria la teoría de la preformación, que suponía dentro del óvulo o del espermatozoide se encontraban en miniatura los órganos del futuro embrión. La imaginación que todo lo puede permitió a algunos dibujar al homúnculo, que no era sino un ser humano minúsculo. Ahora vemos otra imagen del homúnculo.
Charles Darwin rechaza esas ideas y crea algo parecido a la teoría de la pangénesis. Introduce el concepto de gémulas, pequeñas gemas que provienen de cada tejido y se mezclan para formar a un nuevo ser. Augusto von Weizmann destruye con brillantes experimentos la teoría de la pangénesis. Ha cortado las colas de ratones durante 22 generaciones. En la 23 generación las deja crecer y demuestra que son absolutamente normales. ¿De dónde, pregunta, llegaron las gémulas formadoras de las colas si sus ancestros durante 22 generaciones carecieron de este apéndice? Gregorio Mendel, en 1865, presentó su trabajo de experimentos en los híbridos de algunas plantas, donde estableció las leyes de la herencia, considerándole como el creador de la genética. Hugo de Vries, uno de los redescubridores de las leyes de herencia, las que habían sido olvidadas, describe cambios en el material de la herencia que hoy conocemos como mutaciones. El Dr. Thiel descubre que los humanos tenemos 46 cromosomas en el año de 1956. A Watson y Crick, premios Nobel de Medicina en 1962, por su descubrimiento de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. A Watson y Crick se les otorgó el Premio Nobel de Medicina en 1962 por su descubrimiento de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. Los africanos son menos inteligentes que los occidentales, dijo Watson, declaración duramente criticada que causó su retiro en el ámbito académico. Le propusieron que se practicara un estudio de su genoma y a continuación veremos los resultados. El 73% de sus genes resultó ser de origen europeo, un 9% de origen asiático y el 16% restante de origen africano. Esto traduce que alguno de sus tatarabuelos fue africano.